Desde que tenemos memoria, la humanidad se ha hecho la misma pregunta una y otra vez. ¿De dónde venimos? Antes de que tuviéramos ciencia, telescopios o laboratorios, teníamos historias. Hoy vamos a sumergirnos en esas primeras y quizás más poderosas respuestas, los mitos fundacionales. Este es nuestro recorrido. Primero, vamos a definir bien qué son estos mitos. Luego, veremos cómo imaginaban el inicio de todo. ¿Quiénes fueron los arquitectos divinos de la realidad? ¿Cómo contaban nuestra propia creación? Y para cerrar, vamos a descubrir los hilos que conectan todas estas historias. Bueno, arranquemos por lo básico. Para entender de verdad estas historias hay que pensar en su propósito. Y les adelanto algo, no eran simples cuentos para dormir, para nada. Entonces, ¿qué es un mito fundacional? Pensemos que es la respuesta de toda una cultura a las preguntas más grandes que existen. No es ficción, como la entendemos hoy. Para ellos era una historia sagrada, una verdad que explicaba el porqué de todo, desde el sol que sale cada mañana hasta nuestro propio lugar en el universo. Y esto es clave. Estos mitos tenían funciones vitales. Explicaban cómo se creó el mundo, claro, pero también revelaban cómo actuaban las fuerzas sobrenaturales. Y, muy importante, definían cuál era el lugar de la humanidad en el gran esquema de las cosas. En resumen, eran verdades sagradas que daban orden, propósito y un sentido de pertenencia. Eran el pegamento de la sociedad. Ahora sí, vamos a la parte que a mí me parece fascinante. ¿Cómo se imaginaban el principio de todo? Lo más increíble es ver cómo culturas que jamás tuvieron contacto llegaron a ideas súper parecidas. Miren esto. Para los egipcios, todo empezó con Nun, que era como un océano infinito, oscuro y acuoso. Del otro lado, para los griegos, el inicio fue caos, un vacío profundo, un abismo. ¿Se dan cuenta? Ya sea agua o un vacío, la idea de fondo es la misma. Antes de que existiera el orden, solo había una inmensidad sin forma, pura potencialidad esperando a nacer. Otra idea poderosísima es la del huevo cósmico. En la mitología china se imaginaban que todo el universo, absolutamente todo, estaba metido en un huevo gigantesco, y adentro dormía un ser primordial llamado Pangu. Cuando por fin se despertó, rompió el cascarón y ¡pum! Ahí mismo empezó la creación, separando el yin del yang, la luz de la oscuridad. Muy bien. Si el universo salió del caos o de un huevo, la pregunta es, ¿quién le dio forma? Bueno, aquí es donde entran los protagonistas, los arquitectos divinos, esas deidades que se encargaron de poner cada cosa en su lugar. Si volvemos a Egipto, de ese océano primordial, de Nun, surgió por su propia voluntad el dios Sol, Atum-Ra. Él solito, en medio de la nada, creó los primeros elementos del mundo, a Shu, que era el aire, y a Tefnut, la humedad. Y de ellos dos nacería todo el resto del panteón de dioses egipcios. Pero ojo, no siempre la creación fue un acto de voluntad divina. A veces, para que el mundo pudiera existir, algo o alguien tenía que ser sacrificado. Sí, el universo a veces nace de la muerte de un ser divino. Un ejemplo clarísimo de esto lo vemos en el Valle del Indo. Allí, los dioses sacrifican a un gigante cósmico, Purusha. Y de su cuerpo desmembrado surge todo, el cielo, la tierra, los animales e incluso la propia sociedad. Su boca se convirtió en los sacerdotes, sus brazos en los guerreros. O sea, un mito que no solo explica el origen, sino que justifica el orden social. Y este patrón se repite. ¿Se acuerdan de Pangu, el del huevo chino? Bueno, después de morir, su cuerpo también se convirtió en el mundo. Su aliento pasó a ser el viento, su voz el trueno, y como vemos aquí, sus ojos se convirtieron en el sol y la luna. El mundo es, literalmente, el cuerpo de un dios. Bien, ya tenemos el escenario montado, con cielos, tierra y ríos. Solo falta algo, ¿no? Faltamos nosotros. Y van a ver que la creación de la humanidad en muchos casos fue un proceso bastante más accidentado. El caso Mexica es simplemente espectacular. No le salió bien a la primera ni a la segunda. Fue un proceso cósmico de prueba y error. Primero crearon gigantes y se los comieron los jaguares. Luego hicieron humanos de madera, pero se convirtieron en monos. El tercer intento fue destruido por una lluvia de fuego. Y el cuarto se ahogó en un diluvio. ¡Qué paciencia la de esos dioses! Finalmente, para crear a la humanidad del quinto sol, que es la nuestra, el dios Quetzalcóatl tuvo que bajar al Mictlán, el inframundo.
Un viaje heroico para recoger los huesos de las generaciones fallidas. Y con esos huesos, mezclados con la sangre de los dioses, nos crearon. Piénsenlo, nuestra existencia, según este mito, nace del fracaso, del sacrificio y de la pura perseverancia divina. Después de este viaje por Egipto, Grecia, China, el Valle del Indo y Mesoamérica, uno empieza a notar algo. A pesar de las distancias y las diferencias, surgen temas comunes, patrones que se repiten. Son como ecos de una misma búsqueda humana por darle sentido a todo. Y aquí lo podemos ver muy claro. La idea de un agua o vacío primordial. La creación que surge del cuerpo de un ser cósmico. La dualidad divina, esa idea de que fuerzas opuestas, como lo masculino y femenino o el cielo y la tierra, se unen para crear la vida. Y por supuesto, el dramático proceso de prueba y error que vimos con los mexicas. Al final, ¿qué nos dice todo esto? Que todas estas culturas, sin importar dónde estuvieran, se hacían las mismas preguntas fundamentales. Intentaban entender la dualidad del mundo, como el día y la noche. Buscaban ponerle un rostro a las fuerzas de la naturaleza, convirtiéndolas en dioses. Y sobre todo, buscaban desesperadamente una respuesta a la pregunta, ¿qué significa ser humano? Estos mitos fundacionales le dieron orden y significado al mundo antiguo. Y aunque las historias han cambiado, esa necesidad humana de tener una narrativa que nos explique no ha desaparecido. Las historias que nos dicen quiénes somos y de dónde venimos simplemente han adoptado nuevas formas. Y eso nos deja pensando, ¿cuáles son los grandes mitos que nos contamos a nosotros mismos hoy en día?